Abajo el imperialismo, fuera, viva nuestra libertad. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. A nadie. Así lo maten. Así es. Y si no muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Sendero de terror. Muerte, dolor, destrucción. Es el saldo de 13 años de vigencia en el Perú de Sendero Luminoso, un grupo terrorista con sólidas convicciones ideológicas que pretende tomar el poder para constituir el llamado Estado Popular, aunque para ello sea necesario caminar sobre cadáveres de inocentes. Para entender cuán dramático ha sido el paso de Sendero Luminoso en la vida del Perú, hay que recurrir a las estadísticas. 1980, 3 muertos. 1981, 4. 1982, 170. 1983, 2.807. 1984, 4.319. 1985, 1.359. Y así sucesivamente hasta llegar a 1993. La cifra fue de 1.594. Solo en el departamento de Ayacucho, 9.420 personas murieron como resultado de la violencia política. El cruento total llega a 27.138 muertos en 13 años de guerra. Carlos Tapia es un estudioso del fenómeno Sendero Luminoso que nació como un movimiento liderado por Abimael Guzmán Reynoso en 1969 y se fortaleció hasta el ILA, inicio de la lucha armada. Para Carlos Tapia, Sendero, nacido en la Universidad Ayacuchana, es un maoísmo tardío posterior a la revolución cultural con su característica propia. Ellos se consideran la cabeza de la revolución mundial y su jefe, Abimael Guzmán, es presentado por ellos como el portador de un nuevo pensamiento en la humanidad, ¿no? Se le define como la cuarta espada de la teoría revolucionaria mundial. Sendero, que tuvo en su mejor momento 5.000 hombres armados, concibe a Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, alias Puca Inti, como producto de una mutación que data de hace 15.000 millones de años. Y consideran que en el cerebro de Abimael Guzmán se ha producido una mutación de la materia consciente y ha surgido una nueva forma superior de materia consciente que ve la realidad tal como es y no como aparenta ser. O sea, como usted y yo vemos la realidad, es la forma aparente de ver la realidad. Ellos ven la realidad en su esencia, ¿no? Por lo tanto, se sienten superiores a todos. La matanza colectiva de Sendero en el pueblo de Axanincas es una prueba de la crueldad con la que actúa este movimiento terrorista que se hace llamar Partido Comunista de Perú, para persuadir a la población, una persuasión violenta, sanguinaria, que no respeta mujeres, niños o ancianos. Quienes no están con ellos son sus enemigos, son los revisionistas, son los objetivos de los ataques de Sendero que incluyen atentados contra la propiedad privada. Uno de los más recordados fue el de la calle Tarata, en Lima. Un bloque de edificios de departamentos fue destruido con una poderosísima carga de explosivos. Apoyo policial. Central, apoyo policial, urgente. La prensa peruana, que ha combatido duramente y con valor la despiadada aventura senderista, ya ha probado su venganza. Un canal de televisión privado,
Frecuencia 2, quedó reducido a escombros con un saldo de 4 muertos y la destrucción casi total de sus equipos electrónicos. Sendero, que nació como ideología marxista reencauchada, tuvo como aliada a la geografía peruana, como lo precisa el general John Caro, exdirector de la DINCOTE, que es el organismo antiterrorista de ese país. Sendero actuaba en sitios recónditos a donde el Estado no llega, pueblos y caseríos sin autoridad en departamentos como Ayacucho, Huancavelica o Abancay. En la sierra y en la selva, Sendero sentó sus reales y distribuyó violencia, una violencia que por su carácter ideológico hoy ha sido debilitada, pero no ha terminado. Actualmente se puede decir que Sendero Luminoso está descabezado, pero eso no quiere decir de que Sendero Luminoso ya se terminó. Sendero Luminoso no es un grupo de hombres, Sendero Luminoso no es su estamento político, su buró político, no es su ejército guerrillero, no es sus bases populares solamente, es mucho más, es su ideología. El 31 de enero de 1991, en una casa a pocas cuadras del Ministerio de Defensa en Lima, la DINCOTE capturó a Nelly Evans, una ex monja en cuyo domicilio había estado alojado Guzmán. Allí se requisó un video en el que aparecía Abimael bailando con su segunda esposa, Elena Iparraguirre, en una animada fiesta en la que se veía además a los miembros de la cúpula senderista. Este video fue la clave del éxito. Hasta ese entonces nosotros seguíamos a los líderes de Sendero Luminoso, pero a partir de ese momento, cuando se creía que Abimael Guzmán estaba o muerto o herido o en el extranjero, nosotros hemos dado un viraje a nuestra estrategia para ya no decir a los líderes, sino la captura de Abimael Guzmán. Al tiempo que la DINCOTE modificó su estrategia, Perú optó por la autodefensa. Los campesinos, desprotegidos y sin el más elemental conocimiento de la forma de enfrentar al terrorismo despiadado, fueron armados en el gobierno del presidente Alberto Fujimori y nacieron los ronderos, hombres y mujeres humildes que aprendieron a vender cara a su vida, que aprendieron el arte de la guerra. El delincuente terrorista se va a ver influenciado psicológicamente por esta formación, por esta agresividad. La policía y el ejército intensificaron su rastreo no solo en la sierra y en la selva, sino también en Lima metropolitana. Crearon sus propias estrategias de defensa y ataque en el pleno conocimiento de que a los senderistas no se les podía conceder un segundo de ventaja. Finalmente, el 12 de septiembre de 1992, en una casa de la urbanización Los Sauces, Abimael Guzmán fue localizado. El general Antonio Quetín Vidal hizo acopio de una secuencia de informaciones. En la casa de la bailarina Maritza Garrido, donde aparentemente vivían solo 2 personas, había cada día desperdicios que daban cuenta que alguien más estaba con ellos. Con frecuencia, la Garrido adquiría en una farmacia medicinas para controlar la psoriasis, enfermedad que padece Abimael Guzmán. Y la pista decisiva, compró en una tienda cercana un calzoncillo extra large, lo que ponía en evidencia que ese alguien, en efecto, estaba allí. La DINCOTE echó mano de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Carlos Inchaustegui, Maritza Garrido y otros jefes senderistas que fueron reducidos a prisión. Primero en la isla San Lorenzo, a donde fueron trasladados Guzmán y Iparraguirre en medio de formidables medidas de seguridad. Más adelante, y en el mismo marco, Guzmán fue trasladado a otra cárcel subterránea de máxima seguridad, donde permanece hasta hoy. Abimael Guzmán fue mostrado a la prensa con un traje a rayas, enjaulado, y tras un juicio sumarísimo, conducido por jueces militares sin rostro, condenado a cadena perpetua. La privación de la libertad y el aislamiento hicieron mella en el más grande terrorista que recuerda el mundo, sanción que también ha debilitado a los líderes senderistas. Creo que lo que menos esperaron era que Guzmán sea tan débil para la prisión. Lo que menos esperaban es que la cúpula se rinda, se quiebre tan fácilmente en la cárcel.
Y eso definitivamente debe haberlos terminado de desalentar a los que todavía continuaban luchando en las zonas del interior del país, porque hay que recordar que los golpes más duros y las capturas más importantes se han realizado en Lima, pero los comités regionales de Sendero están intactos. La pregunta es, ¿cuánto ayuda en la persuasión la pena capital? Yo he entrevistado a senderistas en la cárcel de Castro Castro, que es la cárcel de máxima seguridad. Los he visto derrumbados, sabiendo que en un cuartito de 2x2 con una reja que ni siquiera les permite ver la luz van a pasar el resto de su vida. Es uno de los tantos mecanismos para luchar contra el terrorismo. Nosotros utilizamos todos aquellos que están permitidos y que se utilizan en los países desarrollados. Normas de excepción es la política con la que el Perú está enfrentando esta etapa de guerra. Pero mientras no se termine con el terrorismo, hay que tener normas claras, juzgamientos cortos, juzgamientos eficaces, para que no suceda que por el terror, por el pánico que ellos generan, muchos jueces que se dejan someter, porque también hay que decir, son humanos y no tienen la protección del caso, muchas veces han soltado a estas personas, y de repente cuando ya estamos con nuevo juzgamiento nos encontramos que las mismas personas que hoy día son juzgados por los fueros militares han salido en libertad 3 o 4 veces, con libertades incluso incondicionales, porque ha habido el temor. ¿Por qué Sendero llegó a ser el monstruo que mató a 27.000 peruanos y dejó a su paso pérdidas que hasta ahora están calculadas en $25.000 millones? ¿Quién y cómo financiaba al terrorismo peruano? Sendero tuvo y tiene aún un socio poderoso, influyente, multimillonario, corruptor, el narcotráfico. Porque sabemos lo que significa el grupo terrorista Sendero Luminoso. Significa destrucción, muerte, narcotráfico. Un socio que financió gran parte de la organización de terror de Sendero Luminoso. Un matrimonio que se explica así. El narcotráfico necesita protección armada y por otro lado, Sendero y los terroristas necesitan financiación. Unos saben cómo proteger, los otros saben cómo lucrar, entonces se unen. Es como el corrompido y el corruptor. Para los jerarcas del Partido Comunista, de Sendero Luminoso, para la cúpula dirigencial, el dinero que viene del Guayaga es un dinero sucio, es un dinero que viene pues, de la mafia, del narcotráfico. Ellos quieren tener un dinero limpio, ideológicamente limpio. Entonces, ¿qué hacen? Lo tamizan, lo pasan por el filtro de las academias preuniversitarias. Existe una relación terrorismo-narcotráfico. Eso es algo que se viene sintiendo de muchos años. Han crecido juntos, como dos hermanos gemelos, que crecen juntos y espero que el día que mueran juntos. Es el narcotráfico el que ha financiado la actividad de los denominados embajadores de Sendero Luminoso en el exterior, especialmente en Europa. Sendero y las drogas se hicieron socios cuando los narcos comenzaron a explotar a los campesinos pagándoles precios bajos por la hoja de coca. Sendero aparece, al comienzo, como redentor y entra a poner orden en el mercado sucio, extorsiona a los traficantes para que paguen un precio justo. Es ahí cuando la mafia internacional entiende que es mejor pagar la protección de sus embarques y consolida un matrimonio nefasto. Actualmente, Sendero Luminoso está débil, pero no ha muerto y no desaparecerá en la medida en que no termine de cambiar el estado de postración económica del Perú. Es un durísimo golpe que ha sufrido el Sendero Luminoso, pero no está derrotado, acabado, extinguido. Todavía tiene capacidad de coordinar acciones a nivel nacional y producir más muerte y más destrucción. El senderismo todavía no ha terminado en el Perú. No es muy debilitado, pero no concluido, no aún vencido. Este debilitamiento de Sendero Luminoso, que reconoce la comunidad internacional, no ha hecho que la policía y el ejército de Perú le den respiro, porque su intermitencia, sustentada por una convicción ideológica que no ha cedido por completo, aun cuando su máximo líder esté encarcelado e incluso pidiendo tregua a sus huestes, permanece, y así lo admite el presidente peruano. Y hay reductos de Sendero, por eso es que yo no afirmo que el Sendero está derrotado. Me va a tomar todavía
fácilmente unos 15 meses para derrotarlo. Y esos reductos se encuentran todavía en forma aislada aquí en las zonas urbanas, pero en la zona de Ceja de Selva, cercana a la zona del narcotráfico, ellos tienen reductos todavía fuertes. Pese a todo lo dicho en este especial, hay que reconocer que el gobierno del Perú ha dado un paso muy grande en su lucha contra Sendero. Abimael Guzmán fue capturado, sometido a un largo aislamiento con mínimas concesiones, y este proceso ha dejado como consecuencia un cambio de actitud en el ex profesor universitario. Ahora hay un Guzmán que a veces luce sumiso y hasta conciliador. Celebrar conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz, de cuya aplicación derive concluir la guerra que desde hace más de 13 años vive el país. Esta lucha contra Sendero Luminoso, violenta, de igual a igual, ha dejado en claro que frente a un movimiento sanguinario y ciego, los derechos humanos de los terroristas tienen una pesada carga de 27.000 muertos. La desarticulación de las células senderistas que llegaron a tomarse el penal Castro de máxima seguridad dio pie a otra acción del gobierno peruano que desarticuló una red de adoctrinamiento. Las cárceles, en un momento dado, estuvieron en manos de Sendero. Hay que desarrollar la inteligencia, el servicio de inteligencia, esto es clave. Sin un buen servicio de inteligencia no se puede derrotar al terrorismo. Y de otra parte, la legislación tiene que ser una legislación drástica que se aplique de una manera eficaz. Esto supone que las cárceles efectivamente estén controladas por las autoridades, no como antes en el Perú, en donde Sendero controlaba las cárceles. Las cosas han comenzado a mejorar una vez que se respira un aire de más confianza. La inversión extranjera ha llegado en los últimos meses a niveles nunca antes alcanzados, producto de esa seguridad que, sin ser perfecta, cuando menos ha logrado reducir sensiblemente los atentados contra la propiedad privada. El Perú ha pagado muy caro una experiencia terrorista sin precedentes. Tuvo que aprender a luchar contra un enemigo interno y diseñar estrategias para una guerra impensada. Sendero creció en regímenes como los de Belaúnde y Alan García, que según la crítica peruana, no dieron a Sendero la importancia que tenía, posiblemente para distraer la atención del pueblo de los problemas de hambre, miseria y corrupción. Sendero es una advertencia. Sendero Luminoso no está liquidado, pero sí debilitado por el gobierno de Fujimori, que tuvo la voluntad política para combatirlo, para reprimirlo. La tragedia peruana debe ser una voz de alerta para los países de América Latina. Su realidad tan semejante los hace objetivos a futuro de un terrorismo sangriento, cuyo alto costo es siempre destrucción y vidas de inocentes.